Sean bienvenidos a este evento en nombre mío, de mis socios y de toda la firma. Que todos se encuentren muy bien con sus familias y en esta sana distancia y así sigamos. Cabe recordar que es necesario que nos ayuden teniendo desactivados sus micrófonos y sus cámaras, así van a recibir mejor la señal de este evento. Para preguntas va a estar el chat abierto. Uh, Pueden escribirnos, por favor. Asimismo, pueden escribirnos en info@scat.com.mx. Dicho esto, el, el tema del día de hoy, el tema del día de hoy son evidentemente los precios de transferencia y las situaciones económicas extraordinarias que nos están afectando en este año derivado de la pandemia. Déjenme, por favor, presentar a los participantes. Primero las chicas. Paola Gutiérrez Burgos, contador público, 20 años de experiencia en este tema. Ella es especialista en maquilas, APAS y empresas manufactureras. Alejandro Izás, contador público con más de 23 años también en este tema. Él es especialista en sector aeroespacial, automotriz, está encargado de toda la región del Bajío, Querétaro y zonas aledañas. Asimismo, nos acompañará Antonio Muñoz, que es asociado, él es economista, tiene más de 10 años de experiencia también en este tema de precios de transferencia. Y entrando en la materia, aquí les muestro el contenido de los temas que abarcaremos. Serán 14 temas, desde qué ha pasado con la situación económica. Es un evento extraordinario, el que se puede considerar para nuestras compañías. Vamos a tener costos subidos por paros técnicos. Va a haber una afectación en la cadena de valor dentro de las empresas mismas que tengan operaciones con marcas relacionadas y también pues, las propias empresas que no tengan operaciones con marcas relacionadas, pero independientes. ¿Qué va a pasar si a nivel mundial también van a generarse pérdidas por todo el grupo? ¿Cómo se podrían comportar estas? Habrá que repartirlas, ajustes de precios, qué va a pasar con estos paros técnicos en las maquilas, en las manufactureras. ¿Correcto? Entonces, entrando en materia, eh, vamos a pasar a los efectos económicos globales y nacionales. Para esto nos va a acompañar Antonio Muñoz para que nos dé sus comentarios y explicación de lo que está pasando ahorita. Adelante, Toño, por favor. Muchas gracias, Emilio. Sí, bueno, podemos decir que después de llevar prácticamente inmersos 6 meses en la peor crisis sanitaria a nivel mundial desde el último siglo, en donde han muerto cerca de 386,000 personas, donde prácticamente todos los sistemas sanitarios a nivel mundial se vieron colapsados, donde para tratar de disminuir un poquito esos efectos negativos por la crisis del coronavirus, se cayeron en periodos de cuarentena, de contingencia, donde se limitó la movilidad, donde se limitó el consumo, donde aparte muchos sectores productivos que se consideraban no esenciales fueron obligados a parar. También podemos esperar de que estemos entrando en la peor crisis económica a nivel mundial desde la Gran Depresión. Específicamente, en el caso de Europa, se estima de diversos economistas que la caída que van a tener en el Producto Interno Bruto de toda la Unión va a ser cercana a un 8% en este 2020. Para tratar de disminuir y paliar un poquito menos estos efectos tan negativos, la Unión Europea aprobó un plan de rescate originalmente de 540,000 millones de euros. De hecho, el día de hoy lo ampliaron a 600,000 millones de euros y este plan lo que busca es ayudar a rescatar un poco la economía mediante varias etapas. Se puede decir, por un lado, se busca ayudar a las industrias para que para que sigan con su red productiva. También se busca el ingreso mínimo vital, que las personas más vulnerables continúen teniendo un ingreso para que no caigan en situaciones de extrema pobreza y también se pueda tener un mayor consumo.
Esta es como que la parte de Europa también se están haciendo muchos planes hacia el sector turismo, que es uno de los principales, aporta cerca del 10% del PIB europeo, por lo tanto también se está destinando mucho hacia esa zona. En el caso de Estados Unidos, también en números reales, el PIB de enero a marzo de 2020 tuvo una caída de 4.80% respecto al mismo periodo del año anterior. También podemos ver aquí que fue una caída muy importante y si igual se espera que a lo largo de todo el año la caída sea cercana a un 8%. Uno de los mayores indicadores que hubo para ver toda la incertidumbre y todos los efectos de la crisis económica fue la caída de las bolsas de valores. Se vieron caídas que no se habían visto desde la Gran Depresión en Estados Unidos, fueron prácticamente todas las bolsas, tuvieron caídas todas las compañías. O sea, aquí podemos ver que realmente existe una gran incertidumbre económica que los países poco a poco están tratando de solventar. En el caso de Francia, por ejemplo, acaban de aprobar un plan de 8.000 millones de euros para específicamente la industria automotriz, que es una industria importante en ese país. Entonces, como mencionaba anteriormente, lo que se busca es que el tejido productivo de los países siga funcionando, que no se tengan despidos masivos, tratar de continuar con un poco la parte del consumo, que eso es lo que va a poder ayudar para salir más rápido. Todos los economistas y todos los análisis están diciendo que la única manera que exista verdaderamente una gran interacción entre todos los países, entre todos los actores económicos, para tratar de sacarlo mucho más rápido. Adicionalmente, uno de los principales sectores que se van a ver afectados es el turismo, las manufacturas, la construcción, por toda la incertidumbre. Adicionalmente, cabe señalar el plan más importante de rescate en su historia, que fue de 2 billones de dólares, para tratar de rescatar igual a la economía, para tratar de la misma manera dar apoyos a las industrias, apoyos al consumo. Ya, para la siguiente, en el caso específico de México, uno de los primeros efectos que vimos de toda la incertidumbre que se estaba generando económica fue por el tipo de cambio. Pudimos ver que durante mediados de marzo, a partir del 15 de marzo, que fue cuando se empezó a desatar todo lo de las contingencias y las cuarentenas a nivel mundial, el dólar llegó a estar hasta 25, 35 pesos, sí, a 25 pesos por dólar. Obviamente, ahorita ya se ha visto una disminución, pero aquí es una prueba fundamental de la incertidumbre económica que se estaba generando. El PIB trimestral de enero a marzo en México cayó un 2.4% respecto a lo del año anterior y se está esperando que durante todo el año la caída sea cercana entre un 8.80 y los más pesimistas están hablando de un 12%. También en cuanto Toño, no te escuchas, tu micrófono está desactivado. Ya, perdón. Creo que me quedé en la parte de los empleos. Se espera, de acuerdo al INEGI, se está esperando que los empleos se pierdan entre 800,000 y 1.400.000 de empleos formales. En cambio, el INEGI también está diciendo que si se considera los empleos informales, la caída derivada de toda esta crisis del coronavirus, de lo que llevamos desde marzo, sería de cerca de 12 millones de empleos. También entre los sectores que se espera que tengan la mayor afectación sería el turismo, obviamente por todos los viajes que se han eliminado, el sector automotriz, manufacturero y el sector petrolero, que adicionalmente con el petróleo hemos visto cómo ha habido caídas históricas en el nivel del precio del petróleo. Entonces, aquí podemos decir que a grandes rasgos son como que los principales efectos económicos que se están dando tanto a nivel mundial como a nivel México. De acuerdo, Antonio. Pasando a los beneficios económicos para los sectores que no ha habido, adelante con el siguiente tema, por favor. Aquí podemos decir que a pesar de esta gran crisis económica que se está viviendo, el gobierno del presidente López Obrador realmente... No te escuchas, Toño. Se desactivó tu micrófono. Aquí mencionar que a pesar de toda esta crisis tan apremiante que se está viviendo, hemos visto que el gobierno del presidente López Obrador realmente no ha hecho todavía como que un plan de acción efectivo para tratar de disminuir los efectos de esta crisis. Uno de los principales sectores que está pidiendo apoyo inmediato es el sector agrícola, que también, como sabemos, a veces suele ser un sector que no tiene como que tanto apoyo, que también hay personas que en este sector agrícola que viven en zonas rurales, que no tienen como que tanto acceso al sistema financiero. Entonces aquí uno de los principales que se está demandando es esta parte del
sector agrícola, también el sector turismo está pidiendo mayores incentivos para tratar de reactivar un poquito. Cabe señalar que diversos bancos están estimando que si no hay unos buenos incentivos fiscales y no hay un buen apoyo de parte del gobierno de la República, la caída del PIB se podrá llegar hasta un 10.50 o a un 12%. Es muy importante también mencionar que se necesitan medidas adicionales en términos fiscales para tratar de disminuir, digo, si no totalmente, pero sí tratar de dar provisionales en el IVA, en los pagos provisionales de impuestos. Ahorita, realmente, por todo este tema de pandemia, sí se está dando un cierto apoyo en los pagos provisionales, pero también nosotros consideramos que un buen apoyo sería tratar de revisar desde la perspectiva de Hacienda y también del sector financiero, dar como que apoyos para que toda la cadena productiva pueda continuar y de esta manera no tener como que grandes despidos masivos ni afectar de manera adicional al consumo. Que no sé si quieres comentar algo, Emilio. Sí, con gusto. Oye, como especialista en economía, ¿qué opinas del TEMEC? Yo creo que sí nos va a ayudar, ¿no? Sí, definitivamente va a ayudar todo aquello que ayude a que haya una mayor facilidad en el traslado de productos desde México, Estados Unidos y Canadá, va a ser una gran ventaja. Obviamente, aquí va a depender mucho es qué tanto va a ayudar los gobiernos para que se reactive el consumo en estos tres países. Si el consumo de México, Estados Unidos y Canadá se mantiene bien, el hecho de que tengamos un TEMEC va a ayudar a que sea mucho más fácil la reactivación para México, porque va a haber un traslado mucho más fluido de las mercancías en estos tres países. Entonces, sí, va a ayudar. Se activan las cadenas de valor, ¿no? Entre las operaciones intercompañía y también entre las operaciones de empresas que no tienen operaciones intercompañías. Yo creo que es un punto importantísimo. Adicionalmente, tú comentabas el efecto del tipo de cambio, que ha subido. Ahorita vemos que en este mes ha disminuido. Yo creo que todas las empresas van a tener temas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ya sean intercompañías o no, donde van a haber utilidades o pérdidas, ¿no? Definitivamente, o sea, como se mencionaba anteriormente, llegó a estar hasta 25 pesos con 30 el dólar. Durante todo abril no bajó de 23.80. Realmente, como tú bien mencionas, todos aquellos que tenían cuentas por cobrar o por pagar en dólares van a tener unas fluctuaciones cambiarias muy importantes. Esta parte en sus utilidades totales se van a ver realmente afectadas porque sí ha habido una variación muy, muy importante. De ahorita ya lo estamos viendo cerca de los 21.80. Eso va a ayudar, pero definitivamente durante todo el año el efecto cambiario va a ser muy, muy fuerte y las compañías que no tuvieron como que la previsión de contratar como coberturas cambiarias, definitivamente van a sufrir un poco en esa parte durante este 2020. De acuerdo, yo le veo dos temas, la parte de pérdidas o ganancias cambiarias por un lado y luego el ajuste anual por inflación que nos va a dar ya al final del año. Hay que ver cómo se va a comportar. Sí, totalmente. De acuerdo. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Un segundito. Que son situaciones extraordinarias que pueden surgir en las empresas en este año 2020. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, evidentemente se van a ver afectados los ingresos y por cadena pues, las utilidades de todas las compañías. ¿Sí? Esto pues, se va a considerar una situación fuera de lo normal, ya que la cadena de producción, compra-venta, evidentemente también se va a ver afectada. Si vemos en economía, que es la definición, es la administración de los recursos escasos. Y hay dos variables, los ingresos y los costos y los gastos. Si por un natural efecto de esta situación los ingresos se van a ver mermados y no todos los costos y gastos en la misma proporción, pues se van a generar costos hundidos. En algunas empresas va a haber ingresos, aunque sean pocos, pero en otras compañías solamente vamos a tener en algunos meses costos y gastos. Aquí tendremos que analizar cómo se van a comportar estos ingresos y egresos intercompañía, si se mantendrán, aumentarán, se reducirán. Y esto va de la mano con un nuevo concepto que se incorporó dentro de la ley del impuesto sobre la renta también en el año 2020, en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que es la razonabilidad de negocios. Este concepto no solamente aplica a empresas que tengan operaciones con intercompañías, aplica para cualquier compañía que tenga operaciones.
¿sí? ¿Cómo se va a comportar su utilidad? ¿Qué razón de negocios va a haber quizá para no tener una rentabilidad de la cual está esperando un gobierno, a final de cuentas? Y más si tienes operaciones intercompañías. Entonces, es un punto interesante que tendremos que analizar. De ahí, que, pues, hay un punto importante durante este año que habrá que checar porque habrán tres situaciones y aquí estamos indicando que posiblemente tendremos que hacer un análisis con estados financieros segregados, pero por meses. Si separamos meses en la contabilidad, que solo generaron costos y gastos, por ejemplo, no tuvieron ingresos. Hay que recordar que este tipo de costos, pues, cuando menos vamos a tener costos fijos en alguna proporción. Hay que separar los meses que sí generaron ingresos, costos y gastos como un negocio en marcha normal. Vamos a ver hasta qué punto la normalidad en las empresas se puede restablecer ya a final de quizá el último cuatrimestre, quizá julio esperemos, agosto, y que la pandemia se minimice en nuestro país. Asimismo, habrá que ver los meses en que se generaron ingresos, costos y gastos, pero la utilidad operativa quizá no fue la razonable. ¿Por qué? Porque los ingresos son mínimos. Insisto, la NIF B5 me da la posibilidad, dentro de las normas de información financiera, de hacer estados financieros segregados. Principalmente me dice que cuando tengo un solo RFC, por ejemplo, y plantas en distintos estados de la República, es una posibilidad. Sí, también me da la posibilidad de ver estados financieros en algunas situaciones. Este tipo de situaciones, como comentaba hace un rato, se pueden alinear como situaciones extraordinarias que evidentemente está viviendo cada una de las empresas. No es de que sea un beneficio que alguien me lo esté dando. ¿Por qué? Porque, como ya comentaba Toño, no hubieron beneficios por parte del gobierno. Sin embargo, dentro de las propias disposiciones económicas que vienen de las guías de la OECD, hay algunos lineamientos que me pueden ayudar dentro de la ley de impuestos a la renta para tomar temas de capacidad instalada. Quizá nada más hay que ver si me aplican, hay que checarlos, y más en el tema de las empresas manufactureras. Otro tema importantísimo, que son los costos y gastos hundidos económicamente, que se van a generar dentro de las compañías, dentro de las entidades, pues este se define cuando no existe una recuperación de los ingresos. Esa es la teoría de costos. De hecho, cuando arrancamos una empresa o cuando la cerramos, siempre van a existir este tipo de costos, donde pues no hay una recuperación de ingresos. ¿Por qué? Porque cuando arranco hay pruebas que se están realizando, todavía no hay quizá la primera exportación, la primera venta. Entonces, este tipo o cuando cierro este tipo de compañías, ¿no? En el pasado, cuando en los temas de acuerdos de precios anticipados, por ponerles un ejemplo, de maquiladoras, la autoridad estaba muy consciente de que las empresas maquilas del sector maquilador con programa IMEX, me estoy refiriendo, pues arrancaban compañías, estoy hablando de principios de los años 2000, se le presentaba esto a la autoridad y la autoridad, cuando se lo solicitaban este tipo de compañías, estaban de acuerdo en que este tipo de costos hundidos pues, no tuvieran un margen de rentabilidad por la prestación de servicios, sino fueran una especie de reembolso uno a uno, y así lo daban por escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque había una situación extraordinaria. Entonces, lo dejo como comentario. Era la pregunta que hacía en el siguiente bullet: ¿se reembolsarán uno a uno cuando el único cliente es una empresa relacionada del extranjero? Tengo que compartir la pérdida. Hay que ver cómo se van a comportar. Asimismo, hay un punto bien importante cuando vamos a tener este tipo de costos y gastos dentro de mi estado de resultados. El artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta aplica para operaciones que tenga una empresa en México, independientemente si tiene partes relacionadas o no, en donde se genera una pérdida bruta dentro del estado de resultados. Este artículo me dice, mira, por default, así como los gastos a prorrata que vienen del extranjero, que por naturaleza la propia ley me los hace no deducibles, entonces aquí es muy puntual para el costo de ventas de todas las compañías.
¿Qué va a pasar cuando mi costo de venta sea mayor que mis ingresos? Y voy a tener una pérdida bruta. Este artículo por default me dice o me limita que mi costo de ventas no podrá ser deducible y hay que aplicar cierta fórmula, cierta metodología para una parte limitarla a la no deducibilidad desde el punto de vista fiscal. Insisto, sean operaciones con partes relacionadas o sean operaciones que cualquier entidad tenga como negocio en marcha y no tenga partes relacionadas. En este sentido, vamos a pasar a otro de los temas que son comparables externos e internos por estas situaciones que se están dando en la actualidad con operaciones que tiene cualquier entidad. Adelante, por favor, Alex. Sí, buenos días. Bueno, este tema es bien importante porque digamos que en empresas de transferencia la comparabilidad es un elemento esencial y este año estamos viviendo un tema económico totalmente adverso y los especialistas y analistas dicen que por lo menos vamos a continuar así con problemas y situaciones económicas por lo menos 2 años. Entonces, es muy importante que primero pues tengamos en cuenta cuáles son las diversas afectaciones que se van a estar presentando en nuestras diversas industrias. Es muchas industrias que han sido muy castigadas o muy golpeadas y están empezando a reiniciar o regresar a las actividades económicas. Es también bien importante ver las condiciones y acciones que se están llevando a cabo con terceros independientes. Hay que tomarlo mucho en cuenta esto porque el principio de plena transferencia es hacer operaciones como si lo estuvieras realizando con terceros en situaciones similares. Y en muchas ocasiones es muy difícil probar o demostrar que terceros independientes realicen ciertas situaciones que se pretenden hacer entre partes relacionadas. Pero derivado a la situación que estamos viviendo en estos días, más frecuentemente vamos a estar viendo acciones que están realizando terceros que podemos poner en marcha para nuestras propias operaciones con partes relacionadas. No es qué es mejor una comparable interna y externa. Pues yo creo que es dependiendo de cada uno de las diferentes situaciones que se está viviendo de acuerdo a los términos contractuales, a las circunstancias económicas y lo que está sucediendo. Es importante estar vigilando cuál es la mejor forma de realizar esta comparación y tomar las decisiones con base a la información que se tiene, basado en poder realizar una comparación y poder demostrar que nuestras operaciones están realizadas a valor de mercado. Pero sí, como lo comentaba, este año es atípico, hay muchísima situación económica y muchísimas operaciones que se pueden llevar a cabo, que se hacen con terceros, que se pueden considerar para hacer con partes relacionadas y por ello pudiera ser la tendencia de que este año se utilicen muchas comparables internas. Adelante, Alex. Sí, adelante. Sí. Otro de los temas que vamos a hablar es los efectos de las arrendadoras. Si gusta la siguiente página, por favor. En el tema de los arrendamientos va a haber bastantes temas que se están considerando que terceros están realizando en sus operaciones. Y por lo tanto, como comentaba, es posible que se puedan realizar ciertas acciones con tus partes relacionadas. Primer tema, existe la exención y reducción de pagos de renta. También está la elaboración. En la actualidad estaríamos buscando contratos o elaborar contratos con una mayor flexibilidad o de una mayor duración. Es previsto que muchas empresas no regresen a corto plazo o estarán regresando de manera paulatina y por lo tanto pues están buscando no tener contratos de arrendamiento tan a largo plazo y quizá en muchas ocasiones se vayan a lo que viene siendo tema remoto. También se buscará diferentes tipos de cambios de esquema de trabajo. Otra de las situaciones, por ejemplo, muchos por el tema o el temor del tipo de cambio que se ha visto en los últimos meses de manera con movimientos constantes, se buscará firmar en contratos en moneda nacional y no en moneda extranjera, como en este caso en dólar, como muchas empresas lo estaban realizando. Existe también ahorita tomar en consideración la provisión temporal de desalojos, pero sin embargo nosotros recomendamos que se esté cerca del arrendatario, que se manejen los documentos
importantes para que obviamente se pueda justificar el por qué no pago o por qué el retraso del pago. Se puede manejar, y lo están haciendo terceros, por lo tanto se puede hacer con la parte relacionada, establecer una solicitud de prórroga del pago de rentas y evitar la penalización por los pagos atrasados, ya que en la mayoría de los contratos establecen la cláusula de por no pagar en ciertos periodo que se indica, se puede haber una penalización de tanto. Entonces, se puede platicar, se puede negociar, muchas personas lo están haciendo con terceros y por lo tanto es justificable que se realice con partes relacionadas. Sin embargo, sí es muy recomendable que se tomen en cuenta, que se haga la documentación plena para que esto no suceda. También reembolsos o descuentos en las rentas. Hay muchas negociaciones que están realizando sobre reembolso de ciertos gastos que tuve que erogar o hacer por cuenta de, y descuentos en las rentas por un periodo determinado o por una reducción en un tiempo largo hasta que se terminen las épocas de contingencia. Aquí es importante cuidar ciertos aspectos fiscales que, Emilio, no sé si nos pudieras ayudar a comentar. Sí, con gusto. Hay que nada más analizar si me están perdonando o condonando una renta, un pago de algo, y ya lo tenía comprometido, ya lo tenía facturado, nada más hay que ver con los especialistas de fiscal, porque esto se puede considerar que el que no pagó finalmente se le esté evitando una erogación. Y eso quizá desde el punto de vista fiscal sea un tema para el que se le esté evitando este tipo de erogaciones, ¿no? Entonces, es un tema fiscal, hay que checarlo nada más. Es diferente un descuento, por ejemplo, un descuento al 20%, 30%, es diferente un diferimiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues sí se van a pagar este tipo de rentas. Quizá en el futuro, a 6 meses, la parte proporcional que le corresponda. Así hemos visto cómo están negociando muchas empresas que se dedican al arrendamiento con sus inquilinos. Adelante, Alex, con la siguiente lámina. Bueno, aquí Toño nos va a platicar de lo que vienen siendo los efectos de la cadena de suministro y cuál es la afectación que se va a estar dando por los tiempos que estamos viviendo. Correcto. Que como había mencionado anteriormente, debido a que en muchos países de Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, todas aquellas industrias que eran consideradas como no esenciales se vieron obligadas a detener su producción, ahorita toda la cadena de suministros se está viendo afectada, porque por un lado la compañía dejó de producir, pero aparte su cliente o su proveedor de materias primas también dejó de producir. Entonces, aquí vamos a ver toda una cadena que en estos meses hubo realmente una baja en la producción muy importante. Y ya que se empezaban a abrir otra vez las producciones, si quieres nos vamos a la siguiente lámina para mencionar que una vez que ya a partir de este mes de mayo y junio, que prácticamente todas las industrias como que volvieron a empezar, vamos a ver que va a haber una recuperación muchísimo más lenta. Porque a pesar de que yo ya puedo producir nuevamente mis productos, tal vez los consumidores ya no van a estar pidiendo lo mismo para mí, mis clientes tampoco van a estar requiriendo la misma cantidad de productos, mis proveedores tal vez tampoco ya van a poderme suministrar todo lo que yo pedía. Entonces, toda esta parte de la cadena de suministros realmente va a tener una gran afectación. Aquí va a ser muy importante un área que también existe en precio de transferencia, que es lo de las cadenas de valor. Aquí va a ser muy importante que las empresas realmente analicen si podrían llegar a mejorar toda esta cadena, si verlo mediante una parte relacionada, tal vez ver algún proveedor nuevo. Ahorita realmente dicen que en las épocas de crisis es cuando se pueden ver soluciones nuevas. Entonces, realmente en toda esta parte de la cadena de suministros va a ser una muy buena opción para que las compañías realmente piensen, reestructuren, vean si pueden tener algún nuevo proveedor como partes relacionadas y con esto tratar de salir muchísimo más rápido de esta crisis. No sé si están de acuerdo o quieran mencionar algo más. Sí, Toño, hay que recordar que en el tema de cadena de valor, el master file o la declaración maestra que viene contenida en el artículo 76A de la Ley del Impuesto a la Renta, por operaciones entre partes relacionadas, se tiene que mencionar la cadena de valor y en este año 2020 pues, se va a ver afectada, como tú lo comentas. Entonces, esta declaración informativa para las empresas que tengan esa obligación, dependiendo de los ingresos, porque no son todas, evidentemente van a tener que incluir esos efectos, ¿no? A nivel mundial, y a nivel mundial y de manera particular para México, por ejemplo.
Hay que recordar que esta declaración informativa del artículo 76A de la Ley del Impuesto a la Renta se tiene que presentar un año después, a más tardar en diciembre del siguiente ejercicio. Es decir, si estamos en el 2020, esta declaración maestra se va a tener que presentar a más tardar en el 2021, durante todo el año. También, dentro del estudio de precios de transferencia de este año, que se presenta a través de la declaración local, pues dentro del análisis funcional, las operaciones, va a tener que indicarse este tipo de situaciones extraordinarias, costos hundidos y de todo lo que hemos venido platicando. Paso a la siguiente, Toño. Alex, por favor. Sí, gracias. En el tema de prestadoras de servicios, bueno, y los servicios intercompañía, va a ser bien importante porque pues, toda esta situación económica nos ha cambiado de una manera importante. Primeramente, al momento, y no sabemos por cuánto tiempo más, va a haber ciertas restricciones de viajes, va a cambiar la forma de proporcionar el servicio, se va a estar manejando de forma remota, se va a continuar o va a seguir por un periodo lo que viene siendo la incertidumbre global, y esto nos va a afectar mucho en el tema de la prestación de servicios. Yo diría que lo primer punto que sería muy importante es analizar y diferenciar qué tipo de servicios o estamos recibiendo o estamos dando. Si es un servicio recurrente, rutinario, o si es un servicio de alto valor. Y derivado de esto hay que ver cuál es el tratamiento que le vamos a estar dando para documentarlo de una mejor manera. Si es posible o a medida de lo posible, si nos estamos viendo en una situación adversa, pues sería importante renegociar los términos contractuales sobre el servicio que nos están brindando. Esto normalmente lo haría un tercero en reacción a una situación adversa, una situación de violencia económica, y obviamente es permitido que lo podamos hacer con nuestra parte relacionada. La disminución del margen o cobro durante la temporada de contingencia. Habrá dichos servicios que a lo mejor le van a decir, oye, sí es importante para mí seguirlo recibiendo, por favor, redúceme el margen, negociar el margen más bajo, o de plano por un tiempo determinado no me cobres el markup, y en la finalidad del periodo, pues que se cumpla con ciertas situaciones y explicar por qué las situaciones del markup no se están llegando. Pero ese es un poquito un tema que voy a hablar más adelante. Siguiente lámina, por favor. ¿Y cuáles son los servicios que la autoridad, en caso de una revisión en estos periodos, independientemente de ciertos servicios que hablaba de alto valor, que se tienen que seguir manejando, que no se pueden disminuir, pero vamos a estar viendo que se van a empezar a dar muchos servicios relacionados con la administración y respuesta a la crisis? Es decir, ¿cómo administro la crisis? ¿Cómo respondo a la crisis? Temas sobre la fuerza de trabajo, ¿qué acciones voy a tomar? ¿Voy a despedir? ¿Voy a continuar? ¿Quiero conservar a mi personal? ¿No quiero quitarme la plantilla de trabajo? ¿Qué acciones tengo que realizar? Coordinar o administrar el trabajo remoto. Nos vimos obligados a trabajar desde nuestras casas de manera remota. Habrá quienes están preparados, otros no. Y estar tomando ciertas acciones para poder administrar estas situaciones de una mejor forma. La otra es operaciones y cadena de suministro. Pues vamos a tener que replantear los negocios. Mencionaba Antonio y Emilio comentarios sobre esta situación, pero obviamente tenemos que buscar cuál es el mejor modelo de negocio, y va a haber ciertas actualizaciones en nuestro modelo de negocio y ver mejores alternativas para que sea beneficio del grupo. Otro tema también es la estrategia de evaluar la situación de los clientes. Los clientes van a ver en qué situación se encuentran, protegerlos, cuidarlos. Hay que proteger el crecimiento, analizar cuáles son las acciones que voy a llevar a cabo para que tanto el crecimiento de la empresa y se maneje la rentabilidad adecuada. El tema de la transformación digital, porque la transformación digital fue un tema que ahorita lo estamos viviendo, la importancia. Había muchas empresas que no estaban preparadas para trabajar de manera remota y ahorita se vieron obligados a empezar a hacerlo de una manera abrupta. Poco a poco se ha ido estabilizando, pero es un tema que va a tocar demasiada importancia en el futuro. Y la planificación de la fuerza laboral es cómo planifico el retorno a mis actividades, cómo administro, cómo cuido el tema de los contagios para ser productivos y de alguna manera no complicar más la situación. Sí, pasamos al siguiente. En el tema de regalías, es difícil convencer a una autoridad de que se pague regalías si es que tengo utilidades o no las tengo. Y condicionarla pudiera ser más interpretada como una planeación.
Entonces, por lo tanto, hay que revisar primeramente es, si tengo una situación económica adversa, pues lo que yo buscaría o lo buscaría con un tercero y se puede realizar con partes relacionadas es diferir el pago del mismo. Es decir, hablar con mi parte relacionada, establecerlo por documentarlo de una manera correcta, decirle, sí te voy a pagar, sí continuamos con los términos contractuales del contrato, pero dan un tiempo determinado para poder hacer el cumplimiento de este pago. El otro tema es la reducción de los montos de regalía. Habrá que analizarlo, habrá que ver las consecuencias fiscales, pero por un periodo determinado hay una justificación, es mis ingresos están bajando, dependiendo de la base que se estén cobrando las regalías, se podrá determinar este tema. Más complicado va a ser si fue determinado sobre un monto fijo, pero se pudiera llegar a justificar. Lo normal o lo que se puede en la buena práctica es establecerlo sobre una base sobre de ventas y automáticamente estaría disminuyendo, pero se podría revisar los términos y poder platicar o analizarlo en cada caso. La evaluación de anticipos es si tengo para poder determinar, no tengo para poder determinar, me conviene, no me conviene hacer el pago del tema de la regalía para efectos de poder obtener un descuento o algún tipo de situación que un tercero me lo haría en dado caso que se presentara, se tendría que evaluar. Hay que recordar que es bien importante que para poder hacer deducible la regalía se tiene que haber pagado y tiene que haberse cubierto, si es con el extranjero, las retenciones correspondientes. Obviamente, se pueden hacer modificaciones de contrato o reestructuración del mismo, es decir, plantear el cómo puedo subsanar o solucionar el tema de flujo de efectivo que estoy teniendo en este periodo por efectos de la pandemia. Y en todo este tipo de casos es bien importante que se tenga bien documentado. Y también tratar de buscar una salida y revisar los contratos si definitivamente tengo que suspender o ver este tema, como lo haría con un tercero, buscar una cláusula extraordinaria o un caso de fuerza mayor que vienen previstos normalmente a los contratos para poder hacer la aplicación de la cláusula o tratar de negociar una salida amistosa a la situación que fuera creencia y que existe una razón de negocio en caso de una revisión de las autoridades. En todos los casos, como lo he comentado, es importantísimo dejarlo plenamente documentado para no tener problemas. Este tipo de situaciones nos vamos a enfrentar mucho ahorita en los estudios del 2020. Por eso es importante. Siguiente. Derivado a la falta de flujo de efectivo, obviamente yo creo que los préstamos va a ser una de las situaciones más vistas ahorita en el 2020 y quizá en el 2021, y se va a tratar de buscar primeramente financiamiento ya sea con terceros a través de bancos o a través de los corporativos. Si yo tengo una deuda, como lo están haciendo los bancos, están renegociando la deuda de por este periodo no me pagues los préstamos o los intereses, lo reestructuramos para que siga pagando más adelante. También se puede hacer una renegociación de los términos contractuales, explicando e indicando cuáles son la situación económica prevista, cuál es el tipo de renegociación que están buscando. Esto es permitido, lo están haciendo terceros y hay que aprovecharlo para hacerlo con partes relacionadas. Obviamente la necesidad de flujos y vencimientos que vamos a tener con los acreedores en esta situación pues va a provocar el poder acceder a financiamiento y muchas veces quizá los bancos no sea una respuesta rápida por el proceso que se está manejando, entonces vamos a tener que recurrir a nuestro corporativo o alguna parte relacionada que nos pueda apoyar con este tipo de recursos bajo una tasa de interés obviamente de mercado y que obviamente cuidando los términos contractuales que estamos firmando y que sean obviamente como si se hicieran con un tercero, es decir, que no sea ahí una operación que no se pueda demostrar. En el caso de la tesorería centralizada, pues creo que va a tomar un auge una situación bastante, porque muchas veces ahorita habrá una empresa o una de nuestras empresas que tiene flujo y hay otras que no lo van a tener derivado dependiendo de las actividades. Entonces, aunque es una operación que normalmente la autoridad cuestiona, si se hace de la manera correcta y existe beneficio para ambas partes, es decir, si yo presto el dinero, me lo prestan bajo una tasa de interés y lo puedo liquidar sin mayor problema por un tiempo determinado, o por otro lado, si yo invierto mi flujo de efectivo y me manejan una tasa de interés,
pues obviamente no es cuestionado por parte de las autoridades. Entonces es un recurso que se pueden empezar a utilizar los corporativos y las empresas. Aquellas empresas que tienen excedentes o que tuvieron excedentes o recursos que no los necesitan en este momento a corto plazo, los puedan invertir para efectos que otras compañías de su mismo grupo puedan estar utilizando este tipo de actividades. Nada más sí hay que tener cuidado, tenerlo bien soportado, hacer los contratos específicos, llevar una buena administración tanto de los ingresos y egresos, dependiendo si estoy prestando o estoy invirtiendo, me están prestando, perdón, o estoy invirtiendo los flujos. Y también muy importante cuidar las nuevas disposiciones de las guías de la OECD en materia de operaciones financieras. Acaba de salir, es un capítulo donde habla específicamente de las situaciones, de cómo se deben de manejar para no tener ningún tipo de problema. Si me permites, Alex, complementar aquí, se refiere a mundialmente están aplicando el famoso EBITDA fiscal del 30% que te limitan a la deducibilidad por todos los financiamientos que tenga una empresa, ya sea con una institución financiera independiente, y lo que quisieron hacer es acotar más los préstamos con partes relacionadas. Muchos países en el mundo están aplicando esta regla BEPS. Yo creo que tienen que evolucionar y ser más conscientes de, al menos este año, de esta situación y no poner este tipo de limitantes, cuando menos para ayudar a los sectores y en las empresas, y más en una economía como la nuestra. Adelante, Alex, con el siguiente tema, que es prestadoras de servicios. Aquí es un tema que todo el mundo pues está preguntando, ¿y qué hago? Y vamos a hablar primero, identificar si es un tema rutinario o no rutinario. Es evidente que se tiene que analizar el término contractual. Lo más importante es hablar ahorita que estamos hablando de una acción de supervivencia. Si mi empresa necesita seguir trabajando, produciendo, generando, estoy encontrándome o planteando una situación adversa, ¿qué es lo primero que están haciendo las empresas? Es salir con terceros a sus proveedores o prestadores de servicios. Le están pidiendo o reducción o le están pidiendo apoyo, subsidio para efectuar los servicios, ¿no? Entonces, yo creo que ante terceros sí se pudiera llevar a cabo, por ejemplo, hablando de una empresa que es la prestadora de servicio de outsourcing, el determinar por un periodo determinado, explicando específicamente del tema de la contingencia sanitaria, en donde tú le puedas expresar a tu parte relacionada, oye, me interesa seguir sirviendo el servicio, a ti te interesa mantener la plantilla laboral, ¿por qué no hacemos una negociación por este tiempo? Déjame de manejar el margen de utilidad y de cualquier manera cuando se regularice, pues obviamente regresamos al margen, pero obviamente te cubro al 100% los costos. Si lo vemos en un periodo de un año y estamos hablando, por así decirlo, del mes de abril a determinadamente el mes de agosto, que son los meses en que no estuvimos operando de manera normal o pudiera extenderse un poquito más dependiendo del tema de los semáforos que marca el gobierno federal, pudiéramos manejar que si disminuimos el tema del marco, a lo mejor lo tengo el término contractual en costo total incurrido más un 5%, si dejo de cobrar en estos meses, a lo mejor estaría bajando a un 2,5%, a un 3%. Y de acuerdo a los análisis globales, todas las empresas, por ejemplo, de outsourcing o que están prestando servicios rutinarios, han descendido aproximadamente en un 10% su margen de utilidad. Y las empresas de alto valor que están prestando servicio de alto valor están reduciendo un 30%. Entonces, se va a ver comparables donde se están disminuyendo los márgenes y sin problema pudiéramos manejar una reducción del costo o de no costo, un break-even, justificando por una situación económica que es justificable de las reacciones que está haciendo buscando el beneficio de ambas partes. Es importante que si se llega a tomar esta acción, se quede por escrito, se quede determinando, obviamente que sea por un periodo donde se justifique el tema de una contingencia sanitaria y que obviamente pudiera hacer frente. Emilio, no sé si tuviste un comentario. Aquí yo creo que estamos tocando el punto esencial de precios de transferencia, que es la comparabilidad, ¿sí? El principio de libre mercado. ¿Contra quién me voy a comparar? Al final, hay que recordar que dentro de los reportes que se hacen, la comparabilidad puede ser contra el año
2020 o contra un promedio de 3 años, pero evidentemente la situación económica de los 2 años anteriores es diferente a la del 2020. La autoridad tenía la posición en el pasado, ahorita ya cambió el administrador central, donde le gustaba principalmente la comparabilidad de año contra año. Le tenías que justificar un promedio de 3 años, el que estabas analizando y 2 hacia atrás, ¿por qué tú la estabas considerando? Que eran comparables contra tu año. Entonces, aquí va a ser bien importante esperar a que salgan los comparables de enero a diciembre, cómo se comporta. Tú comentabas, Alex, ahorita que los sectores, outsourcing o cualquier sector manufacturero, que van a empezar a reportar en el primer trimestre del año 2021, nos tenemos que esperar. ¿Sí? Y estos análisis preliminares, que es muy recomendable y que vamos a hablar más adelante, tienen que tener este tipo de efectos, ¿no? Vamos a pasar al siguiente tema, que es de maquiladoras, manufactureras y los efectos que han tenido en capacidad instalada por la maquinaria. Adicionalmente, el sector maquilador, pues, sus efectos en el safe harbor y en los acuerdos de precios anticipados. Con nosotros va a estar Paola Gutiérrez, que es especialista en estos temas. Adelante, Pau, por favor. Muchas gracias, Emilio. Muy buenos días a todos. Les voy a platicar del tema de maquiladoras y para ponerlos en contexto, ya que pues no todos los participantes son del sector, les voy a poner cuál es el antecedente de lo que es una operación de maquila y cómo lo define, en este caso el 181, la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Okay? ¿Tienes? Sí, listo. Alguien me puso el mute. Sí, ya. Perdón. Listo. ¿Quieres empezar? Sí, no se escuchó nada, ¿verdad? Sí, los antecedentes sí se escucharon, Pau, si quieres, adelante. Ok, bueno, repito nuevamente, el artículo 181 establece ciertos requisitos o lineamientos para lo cual el residente del extranjero puede considerarse que no tiene un establecimiento permanente. Y estos son, entre otros, que tenga un programa de maquila autorizado por la Secretaría de Economía, que las mercancías que utilice dentro de su proceso de producción sean importadas de manera temporal y de conformidad con las leyes aduaneras aplicables, que esta materia prima que importa temporalmente pasa por un proceso de transformación o reparación para su posterior exportación y que se encuentre también con un contrato de maquila con el residente en el extranjero, el cual incluya lo que es su relación comercial y que este residente en el extranjero tenga en su país un tratado para evitar la doble tributación con México. También se tiene que considerar que la maquinaria y equipo debe ser al menos el 30% propiedad del extranjero y que los productos que se manufacturan en México sean exportados en su totalidad y los ingresos que obtenga la maquila sean en su totalidad de la actividad de maquila. Esto es que no puede enajenar los productos que manufactura en México, aunque sí puede tener algunas operaciones conexas a su actividad que sean menos del 10%, como ingresos por servicios y algunas actividades mínimas conexas a la actividad de maquila. Y finalmente, que cumpla con los requisitos que diseña el artículo 182 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que hace referencia a precios de transferencia. Si nos vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el cumplimiento que debemos considerar para efectos de maquiladoras? Tenemos desde el 2014 a la fecha solo dos opciones, que son las reglas de Safe Harbor o solicitar un acuerdo de precio anticipado, una negociación con la autoridad. Las reglas de Safe Harbor tenemos dos opciones, el 6.5% sobre los costos y gastos inherentes a la actividad de maquila y el 6.9% sobre los activos operativos, incluyendo activos del extranjero, activos de la maquiladora o activos que se utilicen dentro de la actividad de maquila. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos da este resultado? Es una utilidad fiscal y la que voy a considerar es la mayor para efecto del pago de impuestos. Y la otra alternativa es el acuerdo de precio anticipado, que es una negociación con la autoridad en los términos del 34A del Código Fiscal. Y esta es una negociación con la autoridad que en el pasado 2014 a la fecha la autoridad emitió una resolución o las resoluciones con una metodología que considera electiva para la determinación del precio o monto de contraprestación por la operación de maquila que conocemos como Fast Track, que es la determinación del ingreso por maquila considerando ciertas variantes de porcentajes sobre costos, activos, etcétera,
dividido en 3 sectores, que son eléctrico, electrónico, el automotriz y el sector de otros. ¿Okay? Finalmente, una vez que ya sea que optamos por reglas de Safe Harbor o bien por solicitar un APA, tenemos que presentar la DIEMSE, que es la Declaración Informativa de Empresas Maquiladoras, en la cual estamos incluyendo la opción que tomamos, ¿no?, para cumplimiento. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Okay. Entonces, ¿qué alternativas podemos tener para efectos de las maquiladoras que sabemos que en los últimos 3, 4 meses han estado paradas? No ha habido una actividad productiva como tal. Aquí identificamos, tanto para reglas de Safe Harbor como APA, identificamos un par de cuestionamientos, ¿no? Uno es los gastos extraordinarios o no recurrentes. Uno de ellos es la capacidad instalada de la maquinaria que efectivamente se utilizó. Entonces, como indica la ley, te menciona en los cálculos de Safe Harbor que los activos podrán ser considerados únicamente en la proporción que estos sean utilizados siempre que se obtenga una autorización por las autoridades fiscales. ¿Okay? Entonces, aquí consideramos que puede haber una alternativa en la cual podemos segregar o separar los meses que no hubo producción, excluirlos de la parte del cálculo y contar con documentación, ya sean informes por producción en cuanto a metros, piezas, libras, producto, etcétera, que se emitan para efectos de soportarlo. Otro punto importante es el tema de los costos hundidos que hemos mencionado durante la plática. En este caso de las maquiladoras, pues no hay una efectiva prestación del servicio, ya que no hay una producción, pero existen costos hundidos que nos preguntamos, oye, ¿lo repercuto con markup, sin markup, cómo funciona? ¿No? Entonces aquí la sugerencia o lo que podemos ver que es razonable es que se puedan facturar al 1 por 1. Entonces, ¿qué información debemos de considerar para efectos de poder soportar todo nuestro análisis o ciertos ajustes que podamos hacer a los cálculos del markup? Es segmentar información financiera por mes cuando hubo y no hubo actividad económica o de transformación, perdón, y tener un escrito presentarlo a las autoridades, ya sea para el tema de Safe Harbor o bien un escrito en alcance cuando estamos hablando del cumplimiento de APA o bien una nueva solicitud de APA y la documentación comprobatoria adjuntarla como parte del análisis, ¿no? Entonces aquí algo que comentaba Emilio en el inicio es que en los APAs que se negociaron en el pasado se podrían considerar estos costos hundidos como periodos preoperativos o de cierre. Ahorita que no se trata de un periodo preoperativo cierre, Emilio, ¿tú cuál es tu opinión de si podemos considerarlos como reembolsos al 1 por 1 dada la situación económica en la que estamos viviendo? Sí, es una situación extraordinaria, Pau, la que estamos viviendo. Nunca se había dado, vamos, no sé cuántos años, creo que desde la pandemia española, influencia española que fue a principios del siglo pasado, no habíamos tenido. Evidentemente la economía mundial en los primeros 30 años del siglo pasado, insisto, era diferente a la economía que tenemos ahorita. Sí, ahorita las interconexiones, el comercio ya vía electrónica es totalmente diferente. Entonces, evidentemente, pues esto se puede documentar, esto pues, lo tenemos que hacer, tenemos que segmentar la información, tenemos que hacer un análisis, a lo mejor la comparabilidad, si esperamos a que salgan los comparables en el mes de marzo, ya va a ser muy tarde para las declaraciones que se tienen que presentar conjuntamente. Tendríamos que ver la contemplación de lo que señala la ley, de los ajustes que te indica el artículo 179 de la ley del impuesto a la renta en materia de precios de transferencia. ¿Sí? Pero tenemos que ver las fórmulas para... ¿Por qué? Porque no vamos a tener los comparables en ese momento. Están haciendo un precierre, por ejemplo, en octubre, para ver cómo se están comportando toda esta situación, ni los primeros meses de enero, febrero. Entonces, va a haber que aplicar las fórmulas económicas que nos marcan, por ejemplo, la regla 482 americana, aunque lo estoy desviando un poquito, por ahí trae este tipo de análisis que se pueden hacer para materia de los ajustes cuando no todavía hay una comparabilidad. Pero no haya ido a otro tema. Adelante, Pau, por favor. Adelante, gracias. Con eso estaremos concluyendo este tema y si quieres la siguiente lámina. Me adelanté un poco con el tema ahorita que estábamos, que íbamos a tocar. Básicamente, pues hay que distinguir o tener bien claro qué es un ajuste de precios de transferencia versus una situación extraordinaria. ¿Por qué? Porque la situación extraordinaria es una operación
natural que se da durante el año. Y un ajuste es algo que técnicamente se considera después de que uno cerró en diciembre sus operaciones. ¿Por qué? Porque hay que ver si los ingresos fueron suficientes, si no fueron suficientes, si mis erogaciones con partes relacionadas también no son suficientes. Hay grupos que por los cierres que tienen montados, que no cierran su año en diciembre, por ejemplo, vienen haciendo operaciones y de repente pues, los tenemos que considerar, vienen haciendo operaciones fuera del año montado o del año de enero a diciembre y los podríamos considerar dentro de un año que no le corresponde aquí a la empresa mexicana. Y hay que tener en cuenta que si llegan a resultar este tipo de ajustes por la situación económica, que pues todos los grupos mundiales tienen que ver cómo vamos a cerrar los libros en diciembre por todo esto que estamos viviendo todo el mundo, hay requisitos muy especiales en resolución miscelánea cuando una compañía en México disminuye sus ingresos por razones obvias o aumenta sus deducciones y hay que ver si estamos parados de enero a marzo, son ciertos requisitos. Una vez presentada la declaración anual, son más requisitos, hay que llenar un formato especial justificando y dar un reporte como especialista de precios de transferencia. Y todo esto yo creo que va a llegar a suceder por tantas situaciones que van a vivir en el día a día todas las compañías, tanto aquí en el país como en el mundo. Evidentemente, pues hemos venido platicando de todos estos conceptos, pues aquí la recomendación, vamos a tener que hacer mayor labor administrativa dentro de las empresas porque pues los análisis van a tener que ser segmentados en el ejercicio y por meses. Aquí desafortunadamente pues la parte administrativa que quizá en algunas empresas pues han sufrido pues con personal que a lo mejor ya no está, porque los costos no aguantan, pero pues va a tener que haber mayor análisis para el 2020. En este otro tema ya me había adelantado un poco en cuanto a los análisis. Ahorita se recomienda, por ejemplo, hacer uno a este mes de junio, a ver cómo se está comportando mi estado de resultados de enero a junio, otro en octubre, para ver cómo se comporta mi resultado de julio a octubre, por ejemplo, y otro, pues evidentemente, para el cierre del ejercicio. Como les comentaba, pues la NIF B5 me da la oportunidad de poder generar estados financieros, un estado de resultados segregado durante el año. Todo esto pues, se va a tener que soportar también dentro del estudio de precios de transferencia para, en dado caso, una revisión por parte de las autoridades fiscales. ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo? Pues va a haber mayores pérdidas dentro de los grupos multinacionales. ¿Sí? Aquí la pregunta podría ser, ¿podemos aplicar un profit split o, en español dicho, una separación o asignación de pérdidas mundiales para cada uno de los países, de las empresas que están? Aunque nos puede jugar el argumento en contra, porque en el pasado, ¿por qué no se aplicó una separación de utilidades para las empresas? ¿Por qué? Porque a lo mejor me hubiera tocado o generado más aquí en México y por ende pagado más impuestos. Entonces tenemos que ver con mucho cuidado si nos puede jugar en contra este tipo de comparable interno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las revisiones son hacia el pasado, hay que recordar. En este año 2020, quizá una revisión de precios de transferencia me la van a hacer 3 años después. Y como somos de memoria muy corta, y más las autoridades mexicanas, ya no se van a acordar cómo estamos sufriendo ahorita por una pandemia de este tipo, tanto de salud y económicamente, y todas las afectaciones que pudieron suceder. Otra de las preguntas es, oye, pues sí, en México perdió, mi parte relacionada también de otro país perdió. A lo mejor la pregunta que nos hacen es, ¿y quién pierde más y por qué? Son funciones, activos y riesgos, y nos podrían en ese sentido también hacer un ajuste de precios de transferencia. Porque estoy aplicando quizá una pérdida mayor a la que me correspondería, a lo mejor no me correspondió tan grande, y hay que recordar que cuando una pérdida yo la genero y la aplico hacia futuro, hay una multa del 30% por pérdidas aplicadas de acuerdo a la autoridad. Y bueno, ahí tendríamos que ver algunas otras situaciones
que se van a generar en el futuro. ¿Por qué? Porque pues, la autoridad, en este otro punto que podemos ver, va a querer recaudar más. Ahorita lo estamos escuchando en la baja de los ingresos que ha habido. Alejandro, Toño comentaban los efectos económicos importantes que va a tener no solo nuestro país. Entonces, se van a incrementar más las revisiones. Insisto, va la autoridad a necesitar pues, mayor recaudación. Va a querer repartir, ya vienen las campañas para la próxima elección 2021-2022. Pues evidentemente, pues esto es más dinero para el país, ¿no? ¿Quién va a revisar desde el punto de vista de las autoridades? Hubieron recortes, van a participar más gentes. La Prodecon no la hemos escuchado últimamente en revisiones. Y por ende, yo creo que todo esto de lo que nos está sucediendo en este año 2020, si se revisa en el futuro, va a generar juicios que hasta ahorita han sido muy pocos dentro de los tribunales. ¿Por qué? Porque la Prodecon había estado muy activa tratando de negociar. Hay que recordar que antes no existía un organismo como tal, porque cuando se le comentaba a un extranjero, oye, vamos a tener que negociar la técnica para ver si los rangos estuvieron de acuerdo, si los comparables fueron adecuados. Luego los extranjeros, cuando oían la palabra negociar, pensaban que era otra cosa. Entonces, los juicios pues, han sido muy pocos. Se los puedo comentar, como perito tercero en discordia, que me toca participar dentro de los tribunales. Pues hemos tenido muy pocos casos en los últimos 3 años que me ha tocado participar en este tema. Sin embargo, pues desde mi punto de vista, yo creo que sí se van a incrementar de manera importante. Pasando ya finalmente a las conclusiones, les podemos poner en la mesa. Es una realidad la que estamos teniendo ahorita, la que estamos viviendo, tanto de salud como económica. Son válidos los argumentos desde el punto de vista económico de una situación extraordinaria. El control administrativo mayor se va a tener. Sí, nos ha sucedido a todos que pues ahora tenemos una cantidad impresionante de llamadas, conferencias telefónicas desde nuestra casa. Le aplicamos más tiempo al trabajo porque cuando menos el tiempo de transporte o traslado a las empresas, pues ese muchos los estamos aprovechando para trabajar en la mañana y en la noche. Ahorita están habiendo los costos que yo les llamo hundidos o extraordinarios. Habrá que hacer un análisis de la segregación del estado financiero y propiamente del estado de resultados para ver cómo se comporta en determinados meses durante este año. Alejandro hablaba de los comparables externos que se vuelven internos, que van a tener las empresas, sector financiero. Si me hacen una disminución en la tasa de interés, la puedo aplicar para el grupo, o no la puedo aplicar. Quizá va a venir algún cuestionamiento por parte de la autoridad desde el punto de vista de por qué estás cobrando menos. Cuando es un egreso, pues evidentemente pues ahí no hay ningún tema, pero cuando es menor el ingreso es cuando empiezan a ver los focos, ¿sí? Y bueno, finalmente pues sí les recomendamos que se empiecen a hacer los análisis ahorita en este primer semestre de julio, una vez cerrado el día último, el día 30 de este mes. ¿Sí? Y bueno, esto sería la parte de las conclusiones y finalmente pasamos a un espacio de preguntas y respuestas que aquí estamos teniendo algunas que nos están haciendo. Una de ellas, no sé si ya la contestamos. Si me permites, aquí sí, tengo una pregunta que me enviaron. ¿Se recomienda entonces la implementación de la tesorería centralizada y cuáles serían las recomendaciones? ¿Quién la quiere contestar, Alex? Bueno, hay que evaluar los casos, pero sí pudiera ser recomendable siempre y cuando se maneje y se administre de una manera adecuada. Es decir,
que existe un contrato, que existe la documentación, que tanto el que invierte el flujo como el que le prestan el flujo se maneje por medio de una tasa de interés. Si se manejara de esa manera, sí se pudiera aprovechar y sí sería recomendable en estos momentos manejarlo, siempre y cuando se tenga mucho cuidado de cómo se maneja, se administra y se documenta. Creo que había otra pregunta de comparables. Alex, no sé si la quieres. Sí, si quieren, les comento la pregunta. Para efectos de la documentación de 2020, cuyo ejercicio pues, se va a ver afectado drásticamente por el tema de pandemia, ¿cómo sería el análisis de comparabilidad? Porque normalmente, lo que comentó en su momento Emilio, utilizamos 3 años, ¿no? Los años anteriores, pero al ser un año típico realmente no sería comparable. Entonces, ¿cómo sería en 2020 si se hace un tipo de ajuste que se puede recomendar? Va a tener que revisar. Bueno, hay dos temas y bueno, a lo mejor lo voy a combinar con otra pregunta también que hacían, de que si nos esperamos al cierre de las comparables, creo que se puede estar monitoreando en este ejercicio en específico cuál es el comportamiento que van a estar reportando las compañías comparables. Y quizá sí, efectivamente, hay que revisarnos. Es un tema controversial, pero también pudiera ser el caso de que si estamos usando 3 años de las compañías comparables, pudiéramos defender el tener que utilizar, dependiendo de nuestro ciclo de negocio, nosotros un periodo específico para poder analizar, cuantificar todos los temas de ajustes que se pudieran realizar por efectos de los montos o las situaciones económicas que tengamos por el tema de la contingencia. Pero sí es un año que va a ser un poquito complicado, pero es un año complicado no solamente para la parte analizada, sino también para las comparables. Entonces hay que a lo mejor probar año contra año, a lo mejor realizar ajustes económicos cuantificando la situación del porqué de los ajustes, etcétera, etcétera. O sea, se tiene que hacer un análisis muy detallado de las comparabilidades. Alex, y si me permites complementarlo, al mes que es septiembre, pues, técnicamente deben de presentarse informes, que es el tercer Q del 2020, de las empresas que vienen cotizando y que son comparables. Las vamos a tener en el último trimestre de este año y para ver la comparación, pues, la más razonable tendría que ser año contra año, porque si no nos van a dar efectos ahí raros. También hay que analizar, pues, cómo se comportaría en 3 años, ¿no? A final de cuentas. No sé si había otra pregunta, Pau. Son las que tengo aquí, pero si hubiera alguna otra y no respondamos ahorita, pues con gusto los podemos contestar en el correo que les mandamos para efectos de que podamos contactarlos y contestar a sus dudas. De acuerdo, pues bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Si ya no hubiera más preguntas, y si no se las, como comentaba Pau, con muchísimo gusto, se las vamos a contestar vía correo electrónico. Les agradecemos su tiempo en esta mañana del jueves 4 de junio, y por favor, cuidémonos todos en la sana distancia y que sigan bien ustedes y toda su familia. Muchísimas gracias por participar con nosotros, de parte de todo el equipo, de parte de todos los socios de SCAD, y les agradecemos. Y estemos al pendiente de los próximos webinars que estaremos emitiendo durante el año, tanto de precios de transferencia como de otras especialidades de aquí, de la firma SCAD Asesores Fiscales. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.